Territorio de Montana. Otoño de 1882. El viento soplaba con filo por la base y el este de las montañas. Crazy y Sick Northwood entornaba los ojos contra el sol mientras descansaba apoyado en un poste del corral. En su rancho faltaba un vaquero en el barracón y una cocinera en la cocina. Lo primero tenía arreglo fácil. Lo segundo resultaba más complicado. Necesitaba a alguien que pudiera preparar 3 comidas al día para 6 hombres, mantener la cocina limpia y no quejarse del silencio que reinaba en aquellas tierras. Lo que no imaginó al responder aquella carta fue que la mujer aparecería con un bebé en brazos. La diligencia se detuvo en medio de una nube de polvo. Zeke dio un paso al frente, sacudiendo el polvo de la carretera de sus mangas. La puerta se abrió y una mujer bajó apretando contra su pecho a un niño envuelto en mantas. Llevaba un vestido sencillo, las botas llenas de tierra, pero sus ojos eran otra historia. Verde pálido, firmes, cansados, pero con una dignidad que no se quebraba. «¿El señor Northwood?», preguntó. Él asintió. «Ese soy yo. Soy Ellery Hayes. Usted contrató una cocinera», dijo alzando la barbilla. «Lo hice, pero la carta no decía nada sobre niños y... bueno, tengo uno». Zeke bajó la mirada hacia el pequeño que dormía en sus brazos. Un niño tal vez de unos 2 años. Mejillas redondas, rizos rubios oscuros y una pequeña marca justo sobre la ceja izquierda. El corazón de Zeke dio un vuelco. Esa marca la conocía. Él tenía una igual. El niño se movió, abrió los ojos, y el aliento de Zeke se detuvo. Mismos ojos. Azul acero. Su propia mirada reflejada en un rostro diminuto. Ellery cambió de postura acomodando al niño. «Se llama Celas». Zeke carraspeó. «Pase, hablemos adentro». La casa era modesta, pisos de madera, chimenea de piedra y una mesa gastada en el centro del cuarto. Zeke le indicó que se sentara. Ella obedeció acomodando a Celas en su regazo mientras el pequeño parpadeaba soñoliento. Él sirvió 2 tazas de café, le dio una y se sentó frente a ella. «Deberías saber algo». Ese niño hizo una pausa. «Se parece a mí». Ellery se tensó. Lo noté. Zeke se frotó la cara con una mano. «Nos conocemos de antes». Ella miró al niño, luego volvió a él. «Sí, hace 5 años en Abilene». Y de pronto la memoria regresó como un relámpago. Un salón de baile, una tormenta afuera. Una mujer en vestido azul que se había reído de su torpe intento de bailar 2 pasos. Una sola noche sin promesas. Y al amanecer se había ido. Tenía la boca seca. «Nunca me lo dijiste». «No lo sabía», respondió ella en voz baja. «No entonces. Me enteré después, y para ese momento ya no estabas. Intenté escribir al rancho que mencionaste. No obtuve respuesta. Supuse que habías seguido con tu vida. Así que hice lo mismo». Zeke observó a Celas, que ahora jugaba con un hilo suelto del vestido de su madre. «Ese niño es mío». Ellery asintió una vez. «Sí». Zeke se levantó. Fue hacia la ventana, el pulso retumbándole en los oídos. «¿Por qué viniste, Ellery?» «Necesitaba hacerlo. No tenía otro lugar a donde ir», dijo ella. «Pensé que si aún estabas aquí quizás me recordarías. Y si no, al menos esperaba que nos trataras con justicia». Él se volvió, la miró a los ojos. «Deberías haberme dicho antes». «No vine a pedirte nada», dijo con la voz más firme esta vez. «Vine a cocinar nada más». Zeke cruzó el cuarto y se arrodilló frente a Celas. El niño lo miró, y luego extendió la mano tocando su barba. Ellery contuvo el aliento. «Se van a quedar hoy», dijo Zeke. «Los 2». Ella lo miró con desconfianza. «No tienes por qué». «Quiero». Ella buscó en su rostro, luego asintió con suavidad. «Está bien». Esa misma tarde un nuevo peón llegó al barracón, y Ellery se hizo cargo de la cocina. Se instaló en el cuartito que estaba detrás de la casa. A la hora de la cena, 6 vaqueros llenaron sus platos y elogiaron el estofado. Celas se sentó sobre un cojín al lado de su madre, con una cuchara en una mano y un panecillo en la otra. Zeke lo observaba sorprendido por los detalles.
La forma en que reía con todo el rostro, el fruncir de su ceño cuando no entendía algo, igual que él. Esa noche sé que se quedó solo bajo las estrellas, las manos en los bolsillos. La tierra se extendía en silencio a su alrededor, la casa cálida detrás suyo. Nunca había imaginado tener un hijo, y mucho menos reencontrarse con Ellery Hayes. Pero ahí estaba ella. Y también estaba Sealas. Zeke no sabía lo que vendría después, pero tenía claro algo. No pensaba dejarlos ir. Una carcajada profunda le vibró en el pecho antes de que pudiera evitarlo. Eso dices. Puedes intentarlo tú mismo si crees que exagero, respondió ella. Se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo se movía con soltura sin apuro, como si llevara viviendo allí mucho más de 3 días. Prefiero seguir con las cercas, gracias, dijo él. Ella aflojó un poco el gesto, pero no dejó de moverse. A ti y a tus hombres les gustó el pan de maíz. No dejaron ni una miga por si eso te responde, dijo asintiendo una vez. No sonrió, pero sus hombros se relajaron apenas. Bien. Zeke se acercó al mostrador, tomó una de las tazas y la llenó con café recién hecho. Notó un pequeño estuche de cuero junto al costal de harina. ¿Estás cociendo?, preguntó. Ellery se secó las manos y lo tomó. Remendando pantalones. Son tuyos, creo. Llevan semanas con esa costura abierta, pensé que ya no tenían remedio. Abrió el estuche y sacó una aguja ya enhebrada con hilo azul oscuro. Claro que no, dijo él. Solo se necesita a alguien que no le moleste quedarse quieto un rato. Sé que dio un sorbo a su café. Y ese no suelo ser yo. Ella no respondió de inmediato. Solo se sentó a la mesa y comenzó a coser sus dedos firmes acostumbrados. El silencio que se formó entre ellos no fue incómodo, sino lleno de cosas no dichas. Él miró cómo la luz de la ventana se reflejaba en su muñeca mientras trabajaba. He estado pensando, dijo él tras un rato. Sealas. Él necesitará una cama como se debe. La mano de Ellery se detuvo. La cuna está bien. No lo está, respondió Zeke. Tengo ese cuarto de almacenaje al otro lado del pasillo. Es lo suficientemente grande. Está lleno, pero puedo arreglarlo. Ella lo miró. No tienes por qué molestarte. Lo sé. Dejó su taza sobre la mesa. Pero quiero hacerlo. Ella lo estudió por un momento antes de asentir levemente. Está bien. En ese momento el niño se movió en su rincón soltando un quejido leve. Ellery se levantó y lo alzó con cuidado. Sealas se abrazó a su cuello, su carita apoyada en el hombro de su madre. Zeke se acercó. ¿Quieres que lo cargue un rato mientras terminas? Ella dudó, pero al final le entregó al niño en silencio. Sealas parpadeó medio dormido. Su manita se aferró al cuello de la camisa de Zeke. Lo llevaré al establo, dijo Zeke en voz baja. Que conozca a los potrillos. Ellery los observó un instante antes de volver al remiendo. Afuera el sol de la mañana doraba el polvo del camino. Zeke lo cargaba sin esfuerzo. Sealas se acomodó contra su pecho, el pulgar en la boca. El rancho seguía en su calma habitual, esa que solo da la tierra abierta y el trabajo honesto. Pero algo había cambiado. La casa ya no parecía solo un refugio contra el frío. Tenía alma. Propósito. Al entrar al establo, los caballos jóvenes se movieron en sus puestos, alzando la cabeza y girando las orejas. Zeke se desplazó lento, dejando que el niño lo observara todo. Sealas señaló un potrillo con los ojos muy abiertos. Ese se llama Red Bud, dijo Zeke. Todavía un poco salvaje, pero muy listo. Sealas se inclinó hacia adelante, y Zeke lo acomodó para que pudiera tocar la crin del animal. El potrillo resopló curioso, pero no se apartó. Se quedaron así un rato, los deditos del niño acariciando el cuello del caballo, la mano de Zeke firme en su espalda. Cuando volvieron a la casa, los platos del desayuno ya estaban apilados sobre la mesa, y Ellery barría la harina del suelo. Levantó la vista al verlos entrar, sus ojos buscaron primero a Sealas, luego a Zeke. Le gustó Red Bud, dijo él. No me sorprende, respondió ella apartando un rizo de su mejilla. Nunca le han asustado los animales. Zeke se acercó y le devolvió al niño. Tiene algo especial, murmuró. Ellery miró a su hijo, luego a él. Lo sacó de ti. Zeke no respondió. Solo se quedó allí de pie con algo denso y mudo flotando entre los dos. Pero estaba ahí, firme, silencioso.
Más tarde ese día, Zeke limpió el cuarto de almacenaje. Organizó herramientas, movió cajones, barrió el polvo de los tablones. Cuando terminó, abrió las contraventanas y dejó entrar el sol. Era un cuarto pequeño, pero bastaba. Esa noche, cuando el fuego chisporroteaba abajo en la chimenea y el rancho ya dormía, Zeke se sentó solo a la mesa de la cocina cosiendo otro desgarrón en su camisa a la luz del quinqué. La casa se sentía más cálida. No por el fuego, sino porque ya no era solo suya. Esa semana el viento seco llegó desde el oeste trayendo el olor del monte y una señal sutil de heladas tempranas. Zeke pasó la mayor parte del día acarreando leña para la casa principal y reparando la cerca al este donde los alces habían cruzado. Regresó tarde con el cuello de la camisa húmedo y una astilla en el pulgar justo cuando Ellery enjuagaba un trapo en la palangana. «¿Prefieres usar la mano izquierda?», dijo ella sin mirarlo. Él arqueó las cejas. «Lo hago cuando estoy cansado. También cargas mal el peso. Eso quiere decir que te molesta el hombro derecho». Zeke se apoyó en el marco de la puerta y sacó la astilla con la punta del cuchillo. «Siempre has sido tan observadora. Solo cuando tengo razones», dijo ella doblando el trapo y colocándolo sobre la orilla del lavadero de peltre. «Tienes una abertura en la costura del abrigo. Esta noche te lo puedo arreglar. Puedo coser mi propio abrigo». «Claro que puedes», concedió ella, «pero no lo harás». Zeke apenas curvó la comisura de la boca. «Siempre eres así de mandona. Solo cuando alguien es tan terco que no quiere aceptar que ya se gastó la mitad de su ropa». Entró al cuarto y dejó el cuchillo sobre la mesa. «¿Alguna vez pensaste en quedarte después del invierno?». Ellery se secó las manos con el delantal y se volteó para mirarlo. «¿Estás ofreciendo...?» «Estoy preguntando». Ella lo estudió con sus ojos verdes firmes. «¿Y eso cómo sería, Zeke?». Él respiró hondo con calma. «Tendrías tu propio cuarto. Y celas también. Podrías encargarte de la casa si quisieras, ¿o no? ¿Y tú qué papel jugarías en eso? Seguiría aquí igual que ahora, pero ya no estaría solo». Ella no contestó de inmediato. Caminó hacia la alacena y bajó una latita de manzanas secas. La colocó sobre la encimera sin abrirla. «Desde que nació Silas no me he quedado en un solo lugar más de una temporada», dijo. «Nunca tuve oportunidad de pensar qué pasa después de la primavera. Pues ahora sí la tienes». Ella miró por la ventana donde el sol ya se había escondido detrás de la sierra. «Él necesita estabilidad. Y yo necesito saber que si echo raíces, nadie va a arrancarlas por decisión ajena». Zeke dio un paso más cerca, su voz suave. «Nadie va a mover nada. No si ya es tuyo». Ellery volvió a mirarlo. «No sé qué pensar de ti». «No tienes que decidir todavía», dijo él. «Solo quiero que sepas que hablo en serio». Ella asintió apenas una vez, luego tomó la lata y se la entregó. «¿Quieres pay entonces? Pela estas». Aquella noche el aroma de manzana horneada inundó la casa, y Silas se durmió con la cabeza apoyada en el costado de su madre, el pulgar ya no en la boca, sino bajo la barbilla, doblado como promesa. Zeke estaba sentado junto al fuego sin botas mirando las llamas. Ellery entró desde el cuarto trasero con una cobija doblada en los brazos. «Siempre eres así de callado. Solo cuando estoy pensando. ¿En qué piensas?». Él volteó hacia ella. «¿En cuánto tiempo ha pasado desde que este lugar se sintió como algo más que un refugio?». Ella colocó la cobija sobre el respaldo de una silla. «¿Y ahora qué te parece?». Zeke dirigió la vista hacia la cocina donde el pay se enfriaba en el alféizar, y luego hacia el cuarto donde dormía Silas. «Ahora, parece que podría ser un hogar». Ellery no respondió. No se movió, pero algo en su rostro cambió. No era una sonrisa, pero sí una leve soltura, como si una carga invisible se hubiese aflojado al fin. Se acercó al fuego y se sentó frente a él. «Yo crecí en una casa más chica que tu granero. Mi papá era herrero. Murió cuando yo tenía 16. Desde entonces estuve sola. Nadie jamás me pidió que me quedara». Zeke apoyó los codos en las rodillas. «¿Crees que podrías acostumbrarte? Creo que podría aprender». Se quedaron así, el fuego crepitando entre ambos, la noche apretando suave contra las ventanas.
No hubo declaraciones ni manos tendidas, solo el calor de dos personas que ya no estaban en lados opuestos de una puerta cerrada. Mañana llegaría con faenas humo de leña y la primera escarcha en el abrevadero. Pero esta noche había entendimiento callado. Y el primer brote de algo duradero apenas echando raíces. La primera nevada cayó temprano espolvoreando la cresta con blanco y colándose en las grietas de las piedras junto al arroyo. Zeke lo sintió en las rodillas antes de verlo un dolor profundo y mudo como aviso. Pasó la mañana partiendo leña junto al granero, el hacha retumbando por la cañada, el sol tardío alargando sombras cuando colocó la última pieza. Dentro de la casa, la luz suave de los quinqués llenaba el ambiente y un aroma leve a tomillo seco flotaba en el aire. Ellery estaba en la mesa encorvada sobre un cuaderno con un lápiz corto en la mano y el ceño fruncido. «No sabía que lleváramos cuentas», dijo él sacudiendo la nieve de sus botas en el umbral. «Yo empecé uno», respondió sin alzar la vista. «Tus provisiones están por acabarse. No confiaría en esa harina más allá de esta semana». Zeke se acercó observando las columnas ordenadas que ella había escrito. «Siempre escribes así de chiquito». «Es costumbre. El papel se acaba antes que la tinta». Zeke se sirvió agua caliente en una taza desportillada. «Vas a mandar a pedir más cosas del pueblo. Si el camino no se bloquea esta semana, sí. Yo iré». Se sentó frente a ella. «No deberías ir sola. Ya lo he hecho antes. Ahora ya no tienes que hacerlo». Ellery golpeó suavemente la hoja con la punta del lápiz. «Lo sé». Desde el cuarto trasero Sealas soltó una media risa mientras jugaba con un pedazo de estambre que Zeke le había dado. Su vocecita seguía siendo infantil, pero ya empezaba a imitar los sonidos de los animales, silbidos, breves relinchos suaves. Y siempre los hacía justo en el momento indicado. Zeke sorbió el agua caliente y se recargó en la silla. «Es muy listo». Ellery asintió cerrando el cuaderno de un golpe seco. «Es observador. Aprende más viendo que escuchando. Aprende más escuchando que con órdenes. Tú eras así». «Yo era callada», dijo ella. «Mi madre solía decir que guardaba un mundo entero en mi cabeza, y solo dejaba salir pedacitos cuando me sentía lista». «La extrañas». «Extraño lo que podría decirme ahora», respondió Ellery con un suspiro leve. «Recuerdo más sus manos que sus palabras». Zeke no insistió. En su lugar tomó el montón de cartas que había traído consigo, 2 sobres y un aviso doblado de Fort Benton. Deslizó el aviso hacia ella. «Buscan a alguien para cuidar el dispensario», comentó. «Solo hasta que termine la primavera». Ellery bajó la vista sin tocar el papel. «Eso no es para mí. Pensé que antes trabajabas con hierbas». «Sí, pero no en un sitio así». Zeke esperó. Ella no dijo más. Entonces él dobló el aviso y lo dejó a un lado. El silencio que siguió no era incómodo, solo estaba lleno de cosas demasiado recientes para forzarlas. Al levantarse para buscar más leña para el fuego, ella también se puso de pie, recogió el cuaderno y lo metió bajo el brazo. «Voy a hacer la lista para el pueblo», dijo. «Necesitamos sal, carne de cerdo y cebada, y tela por si piensas volver a romper tus camisas». Zeke sonrió mientras abría la puerta. No era el plan, pero lo tendré en cuenta. El viento se coló seco y frío. Zeke subió el cuello de su abrigo y cruzó el patio hasta el granero donde los caballos se movían inquietos en sus establos. La nieve comenzaba a formar montículos suaves contra la pared oeste. Dentro pasó la mano por el lomo de la yegua vieja, luego alcanzó la jáquima colgada en el clavo. Revisó las correas, ajustó el cincho de la silla que llevaba semanas sin aceitar y escuchó el crujido del cuero junto al aliento pausado de los animales. El calor del granero se debía a ellos y el aire olía a heno y madera envejecida. Pensó en las manos de Ellery sobre el papel, en su mirada repasando las líneas del cuaderno que nadie le había pedido llevar. Pensó en cómo ella no pedía permiso, simplemente hacía lo que se tenía que hacer, y cómo nunca exigía más de lo que ganaba. Apoyó la cabeza en el cuello de la yegua, cerró los ojos un momento, y sin decir nada regresó a casa. Ellery ya había avivado el fuego, y doblaba una toalla cerca de la estufa. Levantó la vista al verlo entrar con la nieve derritiéndose sobre sus hombros. «Yo iré al pueblo», dijo él. «Pasado mañana. Haz la lista. Yo traeré lo que falte». Ella no discutió.
Solo asintió y le tendió la toalla. Él la tomó y se secó las mangas. Necesitaré saber qué talla de botas usa. Séalas, añadió. Ellery parpadeó. Ya le diste las tuyas para que anduviera por ahí. En una semana ya no le quedarán. Le voy a conseguir unas de verdad. Algo cruzó por su mirada. No era sorpresa, sino algo más cercano al reconocimiento. Cruzó el cuarto, se arrodilló junto al hogar y abrió la caja de madera donde guardaba cosas sueltas. Sacó un trozo de hilo y midió en silencio el pie de su hijo. Le entregó la cuerda a Zeke. Él la enrolló en su palma sin decir palabra. Esa noche, cuando ya habían apagado las lámparas y el viento golpeaba los postigos, Ellery se quedó de pie junto a la ventana largo rato. Zeke la vio ahí delineada por la luz de la luna, con la mano apenas apoyada en el alféizar. No dijo nada. Solo observó la quietud en ella, la forma en que parecía escuchar algo lejano, pero constante. Y por primera vez en muchos años, él también lo sintió. No era silencio. Era promesa. La nieve se contuvo el tiempo justo para que Zeke pudiera ir y volver del pueblo antes de que se congelara el río. Regresó justo al caer la tarde. Su abrigo venía cubierto de polvo del camino, y la silla crujía con el peso de los víveres. Ellery lo esperaba en el granero con el chal bien ajustado contra el frío de la noche, y un farol colgando suavemente de su mano. ¿Cómo estaba el camino?, preguntó ella con el aliento visible en el aire. Duro pero transitable, respondió él bajando un costal de cebada de la silla. Un carro no habría llegado lejos, pero el caballo se mantuvo firme. Ella intentó tomar el costal, pero él negó con la cabeza, y lo cargó él mismo hasta el porche. Dentro el calor de la estufa suavizaba el frío. Séalas alzó la mirada desde la alfombra trenzada donde tallaba un pedazo de jabón intentando darle forma de caballo, o perro, o ambas cosas. Zeke se agachó a su lado y le entregó un paquete envuelto en tela. «Te traje algo». El niño lo desenvolvió y sacó un par de botas nuevas, el cuero oscuro y rígido, las suelas gruesas. Pasó los dedos sobre las costuras fascinado. Ellery lo observó desde el hogar sin decir nada. «Hay más», agregó Zeke levantándose y yendo hacia las alforjas que había dejado junto a la puerta. «Conseguí lana buena suficiente para hacerte un abrigo nuevo. Pensé que querrías coserlo tú misma». Ella tomó el trozo de tela marrón, lo acarició con cuidado. «Es buena lana. Sabía que sabrías qué hacer con ella». «Sí», dijo más baja. «Gracias». Él asintió y volvió hacia el fuego quitándose la bufanda. El pueblo se ha vaciado desde el verano. Varias familias se mudaron cerca del fuerte para el invierno. Las estanterías de la tienda están más vacías de lo que recordaba. Pudiste conseguir todo o casi todo. La carne de cerdo es magra, la harina está decente. Y te traje café que no sabe a tierra de 6 condados. Volteó a mirarla. También hay una latita de menta. Para él. Los ojos de Ellery se suavizaron, pero no lo prolongó. En vez de eso se giró hacia el estante de la cocina, su voz tranquila. He estado pensando en la primavera. Sí que esperó. Quisiera comenzar un huerto, dijo ella retomando la conversación. Solo hierbas, tal vez cebollas. Si tienes papas para semilla, puedo hacerlas brotar. Hay un pedazo de tierra detrás del ahumadero, respondió él. Le pega bien el sol. La tierra es dura, pero con trabajo mejora. Zeke cruzó el cuarto y se recargó en el marco de la puerta. ¿Piensas quedarte hasta entonces? Ella sostuvo su mirada. Eso esperaba. Zeke no dijo nada por un instante, luego soltó con voz baja. Me gustaría. Séalas se acercó y separó entre los dos una mano pequeña en la rodilla de cada uno. Miró hacia Zeke. Puedo montar la próxima vez. Aún no, dijo suavemente Ellery. Zeke sonrió. Aún no, repitió. Pero pronto. La semana siguiente se acomodó en una rutina que ya no era costumbre sino elección consciente. Zeke reparó la cerca del sur y puso bisagras nuevas en la puerta del granero. Ellery cosió la lana en un abrigo que parecía haber sido hecho justo para sus hombros. Bordó sus iniciales en el cuello sin que él lo notara. Séalas los seguía con confianza tranquila, sus botas nuevas marcando cada paso. Una noche a principios de diciembre, cuando el viento hacía crujir el techo y el fuego proyectaba sombras largas en el suelo, Zeke encontró a Ellery de pie junto a la ventana,
¿Estás viendo la nieve?, preguntó él. Ella giró hacia él. Estoy viendo el silencio. Zeke se acercó lo suficiente para notar las líneas finas en su rostro, el modo en que sus manos se detuvieron al posarse sobre la cintura. ¿Te da miedo? Ya no respondió ella. Él le tomó la mano con cuidado y ella no se apartó. Yo también he estado pensando, dijo él. ¿En qué? En lo que significaría que te quedaras para siempre. Ella lo miró con el rostro sereno y abierto. No serías la cocinera, continuó él. Serías mi esposa. Los dedos de Ellery se cerraron con más fuerza en los suyos. Eso es lo que estás pidiendo, sí. Ella no respondió de inmediato, pero él lo vio en su expresión como la quietud daba paso a algo más firme. Miró hacia el cuarto trasero donde dormía Sealas y luego volvió a él. Diré que sí, dijo finalmente. Si lo dices en serio. Nunca he dicho algo con más certeza. Se casaron la semana siguiente con una ceremonia sencilla. El pastor del pueblo llegó justo antes de que cayera la tormenta con la bufanda de lana congelada en las puntas. Se pusieron de pie bajo los álamos desnudos detrás del granero Sealas aferrado a la falda de Ellery y pronunciaron sus votos con el aliento de los caballos formando vapor a sus espaldas. Los peones de la casa les tallaron una mesa de pino viejo y la regalaron con una lata de miel y un pan de invierno. Nadie dio discursos. No hicieron falta. Esa noche, después de que el niño se quedó dormido bajo una cobija hasta la barbilla Zeke y Ellery se sentaron junto al fuego, las manos entrelazadas. ¿Tienes miedo?, preguntó él. No respondió ella. No contigo. El viento aullaba contra las ventanas, pero la casa resistía. Y ellos también. Pasaron los años. El jardín detrás del ahumadero floreció con tomillos, cebollas y hojas suaves de papa. Sealas superó el número de botas y aprendió a montar antes de cumplir los 7. Ellery le enseñó a contar y a tener orgullo sin ruido. Zeke le enseñó a clavar postes y a mirar a los ojos con firmeza. El rancho nunca prosperó de forma espectacular, pero jamás se vino abajo. Construyeron un cuarto más y sembraron álamos a lo largo del camino hacia el granero. La gente del pueblo venía por los tés y tónicos de invierno que preparaba Ellery. Zeke nunca más volvió a dormir solo. En las noches frías, cuando el viento bajaba fuerte desde las montañas, se sentaban juntos junto al hogar, ella recostada en su hombro, él con la mano tibia en la parte baja de su espalda. No necesitaban muchas palabras. Habían encontrado algo mejor. Vivieron como la tierra, callados, fuertes y sagradamente suyos, y fueron felices cada uno de sus días.